En la cena de Navidad, mi hija me entregó un sobre grueso, una deuda de $250,000 disfrazada de regalo, con vencimiento para Año Nuevo. Pensó que ignoraba sus maquinaciones y los problemas más profundos de su marido. Simplemente sonreí y prometí pensarlo con mucho cuidado. No tenían ni idea de lo que realmente sabía. Así fue como se desencadenó la traición y cómo le di la vuelta a la tortilla. Por favor, dale a me gusta, comparte y dime desde qué ciudad me escuchas. El espíritu festivo en la casa de Arthur Sterling, en Austin, era típicamente una manta alegre, tejida con el aroma de pavo asado, agujas de pino y la risa de la familia. Esta Navidad no fue diferente, al menos no al principio. La familia Sterling, una familia pequeña pero muy unida, se reunió alrededor de la gran mesa del comedor, con la luz parpadeante de las velas reflejándose en la pulida cubertería. Arthur, un hombre que había construido su imperio con pura determinación y un intelecto agudo, observaba a su nieto, Ethan, un niño de 11 años de ojos brillantes, abrir con entusiasmo un nuevo kit de robótica. Su hija, Eleanor, estaba sentada junto a su esposo, Daniel Hayes, con la mano apoyada suavemente en su brazo, un gesto que Arthur había aprendido a interpretar como posesivo más que cariñoso. Mientras se retiraban los últimos restos de pastel de nueces y se servía el café, Eleanor se levantó de su asiento con una leve sonrisa en los labios. Se acercó a Arthur, apretando en la mano un grueso sobretamaño legal. «Padre», comenzó, con voz cuidadosamente modulada, «Daniel y yo tenemos un regalo especial de Navidad para ti este año». Le entregó el sobre. Arthur, intrigado, lo tomó. El peso le pareció ominoso, lejos de la alegría de un regalo navideño. Abrió el sello, recorriendo con la mirada el contenido. Sus ojos expertos registraron de inmediato el lenguaje formal, las cifras precisas y el inconfundible encabezado. Un pagaré. Daniel Hayes debía $250,000. Una ola de frío invadió a Arthur, enfriando momentáneamente el festivo calor de la habitación. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Eleanor. Su sonrisa se había endurecido, perdiendo su anterior pretensión de dulzura. Daniel se removió incómodo en su silla, evitando el contacto visual. «¿Qué pasa, Eleanor?», preguntó Arthur con voz firme, sin delatar la agitación que sentía en su interior. «Es una especie de regalo, padre», respondió Eleanor con tono más duro. «Daniel necesita ese dinero. Un inversor se retiró inesperadamente y está en apuros. Necesitamos $250,000 y los necesitamos para Nochevieja». La exigencia flotaba en el aire, contundente e inflexible, un marcado contraste con la alegría navideña que aún se respiraba en la habitación. Arthur, un hombre con experiencia en innumerables salas de juntas y complejos negocios, reconoció la naturaleza insidiosa de la petición. Observó la incomodidad de Daniel, la forma en que su yerno jugueteaba nerviosamente con el puño de su camisa. Notó el tono manipulador en la voz de Eleanor, cómo la presentó como una necesidad urgente, no como una petición, y mucho menos como un regalo. Ya había visto esa jugada antes, pero nunca dirigida a él por su propia hija. «¿Un vínculo?», preguntó Arthur con una voz engañosamente tranquila. «Eleanor, Daniel, hemos estado cenando juntos en familia durante el último mes. Ni una sola vez se mencionó este vínculo. Esto parece menos una crisis y más una emboscada cuidadosamente orquestada». Daniel finalmente levantó la vista, con el rostro marcado por una mezcla de vergüenza y desesperación. Es mi startup de IA, Arthur. Ha estado pasando apuros. Tuvimos un compromiso verbal con un importante inversor, pero se echó atrás en el último minuto. Este dinero es nuestra pista de aterrizaje. Sin él, la empresa se derrumba y todo lo que he construido, todos nuestros ahorros, se perderán. Habló rápido, casi suplicante, con las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera ensayado. Arthur escuchó con expresión indescifrable. Había escuchado variaciones de esta historia demasiadas veces a lo largo de su carrera. Se recostó en su silla, tomando un sorbo lento de su café, ahora frío. «Daniel», dijo, bajando un poco la voz, «es una narrativa conveniente, pero omite algunos detalles clave, ¿no?». Daniel se estremeció. Arthur hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera más profundo.
Le debes dinero a Vincent Thorne, ¿verdad? Las palabras cayeron como una bomba. Daniel abrió los ojos de par en par, genuinamente sorprendido, y se le aflojó la mandíbula. Eleanor, que había mantenido una fachada de confianza inquebrantable durante toda la conversación, retrocedió visiblemente. Su compostura, cuidadosamente construida, se desmoronó, reemplazada por un atisbo de miedo. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?», balbuceó, con la voz débil, desprovista de su anterior autoridad. Arthur simplemente arqueó una ceja. Tenía su forma de enterarse de las cosas, de mantenerse al tanto de ciertos círculos, sobre todo cuando los intereses de su familia, aunque fuera indirectamente, podían estar involucrados. La mención de Thorne, una figura notoria en el mundo financiero clandestino de la ciudad, confirmó las sospechas de Arthur de que los problemas de Daniel con los inversores eran más profundos y oscuros que un simple compromiso forzado. La tensión en la sala se volvió insoportable. Una pesada capa sofocaba cualquier resto de alegría festiva. Ethan, percibiendo el repentino cambio en la atmósfera, se alejó sigilosamente de la mesa y se retiró a su habitación. Su pequeña partida pasó casi desapercibida ante la destrozada confianza de Eleanor. Eleanor, recuperando un poco la compostura, enderezó los hombros, aunque sus ojos aún reflejaban un rastro de pánico. Independientemente de lo que creas saber, padre, el hecho es el mismo. Necesitamos ese dinero. $250,000 para Año Nuevo. Regresaré el 29 de diciembre, a las 4 p.m. en punto, por la cuenta. Su voz era ahora aguda, desesperada, una amenaza apenas disimulada. Arthur sostuvo su mirada sin pestañear. «Entiendo la urgencia, Eleanor», respondió con calma y tono mesurado. «Lo pensaré con mucho cuidado». Sus palabras carecían de emoción, una respuesta profesional a una propuesta de negocios, desprovista de cualquier sentimiento familiar. Eleanor, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y frustración, agarró el brazo de Daniel. «Vamos, Daniel. No hay nada más que discutir». Daniel, aún conmocionado por la revelación de Thorne, la siguió dócilmente. Se marcharon sin decir una palabra más. La puerta principal se cerró de golpe tras ellos, resonando en la casa, ahora en silencio. Unos momentos después, Ethan reapareció, su pequeña figura vacilante en la puerta. «¿Abuelo?», preguntó con voz suave. Mamá y papá parecían muy molestos. «¿Es por mucho dinero?». Su inocente pregunta, sin juicios, pero llena de preocupación, le atravesó el corazón. Sintió un profundo dolor, una profunda decepción por las tácticas manipuladoras de su hija y la engañosa debilidad de Daniel. Pero bajo el dolor, una fría y firme determinación se estaba asentando. Arthur miró a su nieto, luego a las sillas vacías de la mesa. El calor navideño se había desvanecido, reemplazado por una determinación fría y calculadora. Lo habían tomado por sorpresa, sí, pero no estaba derrotado. Eleanor y Daniel habían calculado mal, subestimando gravemente al hombre al que intentaban explotar. «No te preocupes, Ethan», dijo Arthur con un leve brillo acerado en los ojos. «El abuelo se encargará». Su mente, siempre estratega, ya estaba trabajando, formulando un plan que iría mucho más allá de simplemente extender un cheque. La noche de Navidad no le ofreció a Arthur Sterling paz. Las luces festivas fuera de la ventana de su estudio se burlaban de la tormenta que se avecinaba en su interior. Estaba sentado en su gran escritorio de caoba, con el pagaré y la carta de demanda de Eleanor extendidos ante él. Los detalles financieros eran crudos, pero era la traición emocional lo que lo carcomía. Su propia hija, aprovechando la santidad de unas vacaciones familiares, usaba la situación de su esposo como garrote. Había dedicado toda su vida a forjar una reputación basada en la integridad, la responsabilidad y la creencia de que cada acción, buena o mala, tenía consecuencias. Ver sus principios tan flagrantemente ignorados, y por su propia sangre, fue un trago amargo. Los primeros rayos del amanecer iluminaban el cielo de Austin cuando Arthur tomó su teléfono. No lo dudó. Sabía exactamente a quién llamar. Robert Miller, su abogado durante más de 30 años, era un hombre tan perspicaz como el propio Arthur, e igualmente dedicado a la justicia, aunque a veces fuera la fría y dura ley. «Robert, soy Arthur», dijo, omitiendo las bromas. «Disculpa la llamada temprana.
pero necesito consejo urgente. Robert, sorprendentemente despierto, respondió: Arthur, solo llamas tan temprano cuando el cielo se está cayendo o has descubierto algo realmente fascinante. ¿Qué tienes en mente? Un poco de ambas cosas, quizás, reflexionó Arthur. Necesito que me refresques la memoria sobre la ley de Texas en materia de cobro de deudas privadas. En concreto, ¿cuáles son los plazos y las repercusiones habituales de los impagos en préstamos de inversión privada, sobre todo cuando el prestamista no es precisamente una institución convencional? Hubo un momento de silencio por parte de Robert. Ah, ya veo. He oído rumores sobre la startup de Daniel Hayes, sobre Apalancada, por lo que he podido ver. Espero que no hayas avalado nada, Arthur. Ese chico tiene un don para meterse en líos. No, no fui aval, confirmó Arthur con un tono de voz firme. Pero sí debe $250,000, y parece que mi hija decidió que la cena de Navidad era el escenario ideal para entregarle este regalo en particular, con un ultimátum para el pago antes de Nochevieja. Entonces soltó la verdadera bomba. Y el prestamista, Robert, es Vincent Thorne. El nombre flotaba con fuerza en el aire. Robert silbó suavemente. ¿Thorne? Arthur, eso es otra liga. Es justo, sí, a su manera retorcida. Cumple con cualquier acuerdo al pie de la letra, pero es completamente despiadado. No es alguien a quien quieras convertir en enemigo, ni que tu familia tenga deudas con él. Conozco la reputación de Thorne, reconoció Arthur. Por eso te llamo. Daniel afirmó que un inversor se retiró, lo que provocó un lío. Eleanor lo presentó como un simple problema de liquidez, pero el hecho de que ocultaran la conexión con Thorne durante meses, solo para decírmelo de esta manera, me dice que hay más. ¿Cuánto habría avanzado Thorne en sus gestiones de cobro si Daniel ha estado incumpliendo sus pagos? Bueno, empezó Robert, adoptando un tono profesional. Normalmente, cuando un préstamo privado se retrasa 90 días, la gente de Thorne va más allá de los recordatorios amables. No pierde el tiempo. Probablemente iniciarían acciones legales preliminares, quizás incluso tácticas prelitigantes agresivas, para evaluar los activos y presionar el pago. Si Daniel lleva un mes ocultándolo, como sugieres, es probable que ya haya recibido algunas comunicaciones bastante desagradables. Eso coincide con mis sospechas, declaró Arthur. Necesito que investigues discretamente, Robert. Quiero saber exactamente qué está haciendo el equipo legal de Vincent Thorne con respecto a Daniel Hayes, si hay demandas pendientes, gravámenes, cualquier cosa. La discreción es primordial. Entendido, Arthur. Haré algunas averiguaciones. Te llamaré a primera hora de la tarde. Fiel a su palabra, Robert volvió a llamar justo antes del almuerzo. Arthur, tenías razón. El departamento legal de Thorne ha iniciado acciones preliminares. Todavía no hay nada público, pero han enviado cartas de requerimiento formal y están participando activamente en los procedimientos de descubrimiento para identificar los bienes de Daniel. Parece que Thorne se está preparando para jugar duro. Arthur agradeció a Robert, y la información reforzó su determinación. Daniel y Eleanor no solo habían estado desesperados, habían sido engañosos, esperando hasta el último momento, bajo el pretexto de ser familiares, para descargarle el problema. La intervención de Thorne confirmó la verdadera gravedad de la situación de Daniel, un nivel de desesperación que sugería mucho más que una simple startup fallida. A continuación, Arthur contactó con Frank Sutton, un antiguo socio con una amplia red de contactos en diversos sectores, digamos menos convencionales, de la ciudad. Frank estaba al tanto de todo, incluyendo a personajes como Vincent Thorne. Frank, soy Arthur. Necesito tu opinión sobre Vincent Thorne. ¿Qué se dice de él últimamente? Frank soltó una risita ronca. Thorne sigue igual. Respeta la honestidad, pero tiene cero tolerancia al engaño. Si intentas engañarlo o esconderle algo, se desploma como un tronco. Le gusta que todo salga a la luz, aunque sea feo. Me alegra saberlo, Frank, respondió Arthur, mientras un plan comenzaba a cristalizar en su mente. La corroboración de Robert y Frank presentaba una imagen coherente. Thorne era un hombre de principios estrictos, aunque brutales. El engaño era la forma más rápida de provocar su ira. Esa misma tarde, Ethan encontró a Arthur encorvado sobre su escritorio, rodeado de papeles y blocs de notas, con el ceño fruncido. El niño de 11 años se quedó en silencio un momento,
observando la intensa concentración de su abuelo. «Abuelo, parece que estás planeando una nueva estrategia para el concesionario», aventuró finalmente Ethan, con voz suave e inquisitiva. Arthur levantó la vista, con una leve sonrisa cansada en los labios. A menudo dejaba que Ethan observara su trabajo, fomentando la curiosidad natural y la agudeza mental del niño. En cierto modo, Ethan, no es tan diferente. Se trata de comprender el problema, identificar todas las variables y luego decidir la mejor manera de actuar. Dime, hijo, cuando alguien toma una mala decisión, una decisión que perjudica a otros, ¿qué crees que debería pasar? Ethan lo consideró con seriedad, su joven rostro. Bueno, deberían asumir las consecuencias, ¿no? Y luego, deberían enmendarlo de alguna manera, o al menos intentarlo. Arthur sintió una oleada de orgullo. Su nieto, ajeno a las complejidades y compromisos de la vida adulta, había expresado la esencia misma de sus propias creencias. «Exactamente, Ethan», dijo Arthur, con una nueva determinación endureciendo su mirada. «Exactamente. La semilla de su estrategia estaba plantada. El sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el estudio de Arthur, pero la discusión filosófica con Ethan continuaba, un discreto contrapunto a los turbulentos acontecimientos del día. Arthur se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en su nieto. «Tienes razón, Ethan», dijo con voz suave pero firme. «La gente debería asumir las consecuencias de sus actos. Así es como aprendemos. Así es como crecemos». Hizo una pausa para asimilar las palabras. «Pero, ¿y si la persona que suele limpiar el desastre, la que siempre los rescata, decide dejar de ayudar? ¿Qué pasaría entonces?» Ethan, con el ceño fruncido por la concentración, consideró la hipótesis. Comprendió el peso implícito de las palabras de su abuelo. Sabía, implícitamente, el papel que Arthur había desempeñado a menudo para enmendar los errores pasados de sus padres, aunque quizás no en toda su magnitud. «Entonces», respondió Ethan lentamente, «tendrían que resolverlo por sí solos, ¿no? Y tal vez esa sería la única manera de que finalmente aprendieran a ser responsables». Había una madurez en su voz que desmentía sus 11 años, una sorprendente comprensión de causa y efecto. Arthur asintió, con un destello de aprobación en los ojos. Este era el momento. Había debatido sobre la moralidad de su siguiente paso, pero la sabiduría sin adornos de Ethan lo había ayudado a consolidar su determinación. «Ethan», comenzó Arthur, bajando la voz hasta casi un susurro, «voy a hacer algo que podría parecer muy inusual. Daniel le debe mucho dinero a un hombre llamado Vincent Thorne, y en lugar de simplemente darle a Daniel el dinero para pagarle, voy a ayudar a Vincent Thorne a encontrarlo». Los ojos de Ethan se abrieron ligeramente, con un destello de sorpresa. Ya conocía el nombre de Thorne, pues había escuchado las llamadas anteriores de su abuelo. Era un nombre con cierta fuerza, incluso en conversaciones informales, pero la sorpresa rápidamente dio paso a una expresión pensativa. Pareció procesar las implicaciones, relacionándolas con su anterior conversación sobre las consecuencias. «¿Quieres decir que vas a dejar que el señor Thorne se encargue directamente de papá?», aclaró en voz baja. «Exactamente», confirmó Arthur. «Daniel lleva más de un mes escondiéndose de Thorne. Él y tu madre han intentado que yo, y solo yo, pague por sus errores. Pero creo que Daniel debe asumir sus responsabilidades directamente, no esconderse detrás de mi billetera». Ethan guardó silencio un buen rato, asimilando este enfoque radical. Luego, levantó la vista con firmeza. «Eso sería difícil para ellos», admitió. «Incluso vergonzoso. Pero podría ser lo que necesitan. Aprender de verdad». Hizo otra pausa y añadió, con una sabiduría que asombró a Arthur. «A veces, lo correcto no es lo fácil, abuelo». Arthur sintió una punzada de emoción, una mezcla de orgullo y una profunda sensación de validación. Su nieto, con su clara brújula moral, le había dado el permiso que no sabía que necesitaba. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una elegante tarjeta de visita negra. El nombre de Vincent Thorne estaba grabado en plata, junto con un discreto número de teléfono. Se la mostró a Ethan. «Voy a llamarlo», declaró Arthur, con una determinación ahora inquebrantable. «Voy a decirle a Thorne la verdad, que sé dónde está Daniel y que creo que Daniel debe asumir sus responsabilidades, con franqueza,
y sin evasivas. ¿Por qué te escucharía el señor Thorne?, preguntó Ethan, siempre curioso. Hombres como Thorne, Ethan, respetan el compromiso y la honestidad, incluso en su propio mundo. Respetan a quien se mantiene firme en sus principios. Le diré que no estoy interfiriendo, que no estoy pagando la deuda en nombre de Daniel, pero que tampoco estoy protegiendo a Daniel de las consecuencias de sus actos. Creo que comprenderá mi postura. La voz de Arthur transmitía la convicción de un hombre que conocía su propia mente y el mundo en el que vivía. Ethan asintió lentamente, con una profunda comprensión en la mirada. Luego, con una sinceridad a la vez entrañable y desgarradora, dijo: «Abuelo, ¿quieres que esté aquí cuando lo llames, para darte apoyo moral?». Arthur se sintió profundamente conmovido. Su nieto, al ver el peso emocional de la decisión, se ofreció a apoyarlo. Extendió la mano y le acarició suavemente el cabello a Ethan. «Es muy amable de tu parte, hijo», dijo con voz más suave. «Pero esta es una conversación que necesito tener a solas. Es un asunto que debo manejar a mi manera. Sin embargo, tu comprensión significa más para mí de lo que imaginas. Me ayuda a saber que estoy tomando la decisión correcta». Ethan no presionó. Simplemente asintió de nuevo, respetando la decisión de su abuelo. Conocía a Arthur lo suficiente como para entender que algunas batallas, incluso para los más fuertes, debían librarse en soledad. Arthur volvió a mirar la tarjeta de visita y luego a su nieto. Con la perspicaz aprobación de Ethan, los últimos vestigios de duda se desvanecieron. Estaba listo. Estaba listo para ponerlo todo en marcha, para emprender un camino que no solo les enseñaría a su hija y a su yerno una dura, pero necesaria lección, sino que también redefiniría los límites de su relación para siempre. Las consecuencias se avecinaban, y Arthur Sterling se aseguraría de que llegaran tal como estaban previstas. Arthur Sterling se acercó al edificio de oficinas de Stone Investment Group la mañana acordada con la misma meticulosa preparación que emplearía en cualquier negociación de alto riesgo. Vestía su mejor traje, impecablemente confeccionado, y su mente era una trampa de acero, considerando cuidadosamente cada detalle de su propuesta. No se trataba solo de dinero, se trataba de principios, de establecer límites y de enseñar una lección bien aprendida. La recepción era un ejemplo de sobria elegancia. Los suelos de mármol pulido brillaban bajo una suave iluminación empotrada, y el arte abstracto adornaba las paredes. Una recepcionista elegante y morena, con una mirada que parecía abarcarlo todo sin revelar nada, lo recibió. Era una profesional, observó Arthur, una prolongación de la formidable reputación que precedió a Vincent Thorne. Se presentó, y con un gesto cortés, casi imperceptible, ella le indicó que se acercara a un lujoso sofá de cuero. En cuestión de minutos, una joven asistente apareció para acompañarlo. Arthur fue conducido por un pasillo tranquilo hasta la oficina de Thorne. La puerta se abrió para revelar una impresionante vista panorámica del horizonte de Austin, testimonio del éxito y la posición estratégica de Thorne. Vincent Thorne se levantó para saludarlo desde detrás de un amplio escritorio minimalista de madera oscura y acero. Era un hombre de unos 40 y tantos años, impecablemente vestido, de complexión delgada y atlética, y con una mirada penetrante. Su apretón de manos fue firme, directo y, sorprendentemente, sin pretensiones. «Señor Sterling», dijo Thorne con voz suave y controlada, «gracias por venir. Por favor, tome asiento». Arthur se sentó frente a Thorne, con la mirada fija. No perdió tiempo en palabras amables. «Señor Thorne», comenzó con voz clara y resonante, «entiendo que mi yerno, Daniel Hayes, le debe a su empresa $250,000, y entiendo que mi hija, Eleanor Sterling Hayes, espera que simplemente le firme un cheque para cubrir esa deuda, para que desaparezca por completo». Thorne se reclinó ligeramente, con una leve, casi imperceptible sonrisa dibujada en sus labios. Juntó los dedos, sin apartar la mirada del rostro de Arthur. Escuchó con paciencia. «Mi desacuerdo con su enfoque es fundamental», continuó Arthur con tono firme. «Daniel necesita aprender a ser responsable. Firmó esos papeles, incurrió en esa deuda y debe asumir las consecuencias. Eleanor, por su parte, necesita entender que no puede manipularme, ni a mí ni a nadie más, para que limpie sus desastres, especialmente cuando esos desastres implican ocultar la verdadera naturaleza de su situación». La sonrisa de Thorne se ensanchó ligeramente. «Es un enfoque inusual, señor Sterling.
La mayoría de los familiares en situaciones similares tienden a ser más protectores, o al menos menos comunicativos con los detalles. Había un dejo de diversión en su voz, pero también respeto por la franqueza de Arthur. «Creo en la transparencia, señor Thorne, y en las consecuencias», respondió Arthur. «Seamos claros sobre las obligaciones de Daniel. Supongo que sus contratos de préstamo confirman su responsabilidad personal y que comprendió plenamente los riesgos». Thorne asintió, buscando un expediente en su escritorio. En efecto, Daniel firmó todos los documentos, aceptó los términos y comprendió las garantías personales. Ha realizado varios pagos, aunque de forma irregular, pero lleva más de 90 días en mora. Llevamos un tiempo intentando notificarle, pero ha sido bastante ingenioso para evitarlo. Esto dificulta y encarece innecesariamente nuestros esfuerzos de cobro. Esta era la oportunidad que Arthur había anticipado. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Puedo ayudarle con eso, señor Thorne. Sé exactamente dónde se esconde Daniel Hayes. Conozco su información de contacto, sus rutinas y cómo localizarlo. Puedo proporcionarle todo lo necesario para atenderlo con eficacia y eficiencia». La expresión de Thorne permaneció impasible, pero una chispa de interés brilló en sus ojos. «¿Y qué querría a cambio de tan valiosa información, señor Sterling?» «Una cosa, señor Thorne», dijo Arthur con voz firme. «Quiero estar presente cuando Daniel reciba esos documentos legales. No a distancia, ni a través de un informe. Quiero presenciarlo de primera mano». Thorne consideró la propuesta. Un largo silencio se extendió entre ellos. Su mirada era penetrante, analizando los motivos de Arthur. «Una oferta interesante, señor Sterling», dijo finalmente. «La mayoría querría evitar una escena tan incómoda. ¿Por qué es tan importante que esté presente?» Arthur lo miró fijamente. «Porque, señor Thorne, no se trata solo de cobrar deudas para mí. Se trata de enseñarle a mi familia una profunda lección sobre la responsabilidad y las consecuencias reales del engaño y la ocultación. Daniel necesita sentir todo el peso de sus actos, y Eleanor necesita ver que sus tácticas manipuladoras han fracasado estrepitosamente. Mi presencia garantizará que entiendan el mensaje alto y claro». Thorne lo observó un momento más, y luego un lento asentimiento de aprobación se extendió por su rostro. «Lo respeto, señor Sterling. Los principios son un bien escaso hoy en día. Muy bien, tenemos un trato». Volvió a extender la mano y Arthur la estrechó con firmeza. «Excelente», dijo Arthur. «Mi hija me ha dado un ultimátum. Volverá a mi casa el 29 de diciembre a las 4 p.m., esperando un cheque por el importe total». Se permitió una pequeña sonrisa cómplice. «Creo que ese sería el momento y el lugar ideales para que su equipo atienda a Daniel. Él estará allí, y no estará preparado». Los ojos de Thorne brillaron con una mezcla de aprecio y un toque de admiración profesional. «El 29 de diciembre, a las 10:06, en su domicilio. Considérelo hecho, señor Sterling. Mis notificadores serán discretos, eficientes y puntuales. Y usted, por supuesto, tendrá un asiento en primera fila». La improbable alianza se había forjado. Arthur había preparado el escenario, no solo para el merecido ajuste de cuentas de Daniel, sino para una confrontación dramática que alteraría irrevocablemente la dinámica de su familia. El escenario está listo, pero el diablo siempre está en los detalles, sobre todo cuando intentas burlar a un maestro de la manipulación. No te pierdas ni un solo momento de este drama en desarrollo. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguirme mientras les enseño una lección que jamás olvidarán. Al día siguiente, Arthur se reunió con Vincent Thorne y su abogado principal, Michael Stone, en un discreto café del centro de Austin. El bullicio de las conversaciones a la hora del almuerzo proporcionó un ambiente natural para sus conversaciones. Michael Stone, un abogado elegante con una trayectoria impresionante en el cobro de deudas comerciales, asintió respetuosamente mientras Arthur tomaba asiento. «Señor Sterling, Thorne me dice que tiene información que podría agilizar significativamente nuestro proceso. Agradecemos su cooperación». Arthur agradeció el cumplido con un leve asentimiento. «Mi objetivo es la eficiencia y la claridad, señor Stone. Como le dije al señor Thorne, mi hija, Eleanor, y su esposo, Daniel, estarán en mi casa mañana, 29 de diciembre, en punto a las 4 p.m.
Eleanor espera que le entregue un cheque por $250,000. Hizo una pausa, con un brillo en los ojos. Daniel, a pesar de todos sus defectos, no es tan insensato como para dejar que Eleanor se encargue sola de importantes asuntos financieros, especialmente cuando su futuro financiero está en juego. Confío en que estará presente. Thorne se inclinó hacia adelante con una mirada intensa. Excelente. Colocaremos a nuestro equipo cerca, fuera de la vista, y ejecutaremos el servicio con discreción pero con decisión. En cuanto lleguen y estén dentro, procederemos. Michael Stone explicó los requisitos meticulosos para una notificación adecuada. Para garantizar que no haya motivos de disputa, debemos cumplir con algunos criterios. Debe haber una entrega física de los documentos legales directamente a Daniel. El notificador debe identificar verbalmente a Daniel Hayes e indicar el propósito de la notificación, que se le notifica una demanda de cobro de deudas. Finalmente, contaremos con una verificación escrita de la notificación por parte de nuestro equipo. Será un proceso reglamentario. Thorne confirmó su compromiso. Tendré 3 personas presentes, un notificador principal para la entrega y la identificación verbal, y 2 personas adicionales para actuar como testigos y brindar apoyo, si es necesario. No damos margen de error ni de negación. Arthur ofreció más información sobre el comportamiento de Daniel bajo presión. Cuando Daniel está estresado, sobre todo cuando sabe que está acorralado, tiende a caminar de un lado a otro. Se inquieta, puede ser volátil, pero sobre todo, busca una salida. Se acerca a la puerta, intentando desaparecer. Michael Stone tomó notas. Esa conducta de riesgo de fuga es útil, señor Sterling. Si fuera necesario recurrir a métodos de cobro más agresivos, como el embargo inmediato o la incautación de bienes, demostrar un patrón de evasión refuerza nuestra urgencia judicial. Thorne subrayó el propósito principal. Mi objetivo, señor Sterling, no es solo recuperar los fondos. Es asegurar que Daniel comprenda la seriedad de sus compromisos y las consecuencias de sus acciones. Esto no es un juego. Pasaron a discutir las consecuencias legales inmediatas. Michael explicó, una vez que Daniel reciba la notificación, tendrá 30 días, según la ley de Texas, para responder a la demanda. Durante este periodo, continuaremos con el descubrimiento de activos. Dada la clara documentación de la deuda y los intentos de Daniel de evadir la notificación, prevemos una sentencia relativamente rápida, si no responde o la impugna sin fundamento. Arthur asintió, reafirmando su postura. Que quede claro, caballeros, mi participación en esto es puramente como empresario interesado en el respeto de los principios. No actúo como familiar, ni intento mitigar la responsabilidad de Daniel. Simplemente proporciono la información necesaria para garantizar que se haga justicia. Michael Stone reiteró, con múltiples testigos en un entorno controlado y su testimonio directo e inquebrantable, señor Sterling, el servicio será inequívocamente correcto. Daniel Hayes no tendrá ningún recurso legal para negar su recepción. Thorne miró su reloj y luego volvió a mirar a Arthur. Mi equipo ha recibido el informe. Estaremos en posición mucho antes de las 4 p.m. de mañana. ¿Está completamente de acuerdo con el plan, señor Sterling? Arthur sintió una profunda satisfacción. La intrincada danza de la planificación, la precisa coordinación, todo estaba tomando forma. Perfectamente cómodo, señor Thorne. Espero con ansias la experiencia educativa que les espera a Eleanor y Daniel. Será un regalo de Navidad inolvidable. Se permitió una pequeña sonrisa cómplice, anticipando el dramático clímax. El escenario estaba listo, los actores estaban listos y el telón estaba a punto de levantarse para una lección largamente esperada. La mañana del 29 de diciembre amaneció fresca y despejada, un marcado contraste con la tormenta que estaba a punto de estallar en la vida de Arthur Sterling. Sin embargo, para Arthur reinaba una profunda calma. Estaba sentado en el elegante despacho de Robert Miller, rodeado del aroma a cuero viejo y tomos legales, preparándose para otro acto importante. Este, a diferencia del enfrentamiento planeado para esa misma tarde, fue tranquilo, contemplativo y definitivo. Ante él yacía una pila de documentos meticulosamente preparados, su testamento revisado. Eleanor Vance, la notaria con amplia experiencia, estaba sentada frente a él, con una mirada precisa mientras lo guiaba en el proceso de firma. Con pulso firme, Arthur estampó su firma en cada página designada,
sintiendo el peso de cada trazo. Era más que una simple formalidad legal. Era la declaración formal de un nuevo legado, la declaración final de sus principios inquebrantables. Robert Miller, el abogado de confianza de Arthur, se inclinó hacia adelante con expresión seria. Arthur, hemos revisado esto a fondo. ¿Estás completamente seguro de estos cambios fundamentales en tu patrimonio? Son cambios significativos, sobre todo en lo que respecta a la herencia de Eleanor. Arthur sostuvo la mirada de Robert, con una mirada resuelta. Absolutamente, Robert. Mi decisión es firme. La herencia de Eleanor se ha reducido drásticamente a unos simbólicos $1000, ni más ni menos. La cantidad, una miseria comparada con lo que ella heredaría, era un mensaje deliberado y directo. Continuó detallando la nueva estructura. La parte de Ethan, por otro lado, ha aumentado significativamente, y se han destinado donaciones sustanciales a diversas organizaciones benéficas que promueven la responsabilidad financiera y las prácticas comerciales éticas. Mi intención no es desheredar por completo, sino reasignar con base en el mérito y la integridad. La voz de Arthur se endureció ligeramente al explicar su razonamiento. Alguien capaz de chantajear a su propio padre, que intenta manipular unas vacaciones familiares para convertirlas en un plan de extorsión, simplemente no merece ser recompensado por ese comportamiento. He dedicado mi vida a construir algo significativo y no permitiré que se use para perpetuar un ciclo de irresponsabilidad y engaño. Eleanor Vance, tras haber presenciado todas las firmas y sellado los documentos, confirmó su validez legal. El documento es legalmente vinculante, Sr. Sterling, declaró con voz profesional. Las cláusulas de protección contra impugnaciones son sólidas, dada su agudeza mental actual y la clara intención expresada en el testamento. Arthur sacó entonces un sobre sellado de su maletín. «Esta es una carta para Eleanor», explicó, entregándosela a Robert. «Explica mi decisión, no con ira, sino con una mezcla de amor y profunda decepción. También ofrece un rayo de esperanza, si ella realmente decide cambiar de rumbo. Insisto en que se guarde junto con el testamento original, para que la lea cuando llegue el momento. Necesita entender mi razonamiento, no solo el resultado». Robert tomó la carta, comprendiendo su carga emocional. Luego, guardó cuidadosamente el testamento recién firmado, junto con la carta sellada, en la caja fuerte de su oficina. «Estará perfectamente segura, Arthur». Arthur describió su plan para revelar los cambios en el testamento. «No le contaré esto a Eleanor hasta después del careo de mañana. Primero necesita procesar las consecuencias inmediatas de su manipulación y la evasión de Daniel. Espero que la conmoción del servicio, seguida de la revelación del testamento, tenga un impacto más duradero». Sabía que la posibilidad de un recurso legal era alta, pero estaba preparado. «Estoy seguro de que cualquier recurso legal por parte de Eleanor sería costoso, llevaría mucho tiempo y, en última instancia, infructuoso. Estoy en mi sano juicio, y mis razones son legítimas y están bien documentadas». Robert asintió. «En efecto, las medidas que hemos tomado, incluyendo la evaluación médica de tu capacidad mental, hacen que sea extremadamente difícil revocarla». Echó un vistazo a las cláusulas del testamento. «Ethan será un joven muy rico, Arthur». Una suave sonrisa se dibujó en los labios de Arthur. «Ethan es un buen chico, Robert. Tiene un carácter fuerte, una mente aguda y una moral inquebrantable. Entiende el valor del trabajo duro y la integridad. No me cabe duda de que usará ese dinero sabiamente. A diferencia de sus padres, Ethan ya ha aprendido que las acciones tienen consecuencias. Este es el legado que verdaderamente deseo transmitir». Hizo una pausa y añadió: «Sí, con el paso de los años, Eleanor realmente cambia su comportamiento y demuestra un verdadero compromiso con la responsabilidad y la integridad. Entonces sí, el testamento podría revisarse de nuevo. Pero ese cambio debe ser profundo y sostenido, no una actuación pasajera». Al levantarse para marcharse, Arthur sintió una profunda determinación. No había alegría en ello, ni triunfo, solo una paz serena y sombría. Comprendió que algunas lecciones, sobre todo para quienes se aferraban a la negación y al egoísmo, requerían una experiencia directa e innegable. Su legado no se limitaba a la riqueza. Se trataba de los valores que apreciaba, y él se aseguraría de que se mantuvieran, incluso si eso implicaba tomar las decisiones más difíciles imaginables.
La tarde del 29 de diciembre se cernía sobre la casa de Arthur con una tranquilidad engañosa. Dentro, los únicos sonidos eran el suave repiqueteo de las piezas de ajedrez y el murmullo pensativo de Ethan. Arthur y su nieto estaban absortos en una partida, un ritual que solían compartir, especialmente cuando Arthur necesitaba un momento de serena reflexión. La partida, con sus infinitas posibilidades y su rigurosa exigencia de previsión, reflejaba las complejas decisiones que Arthur había estado tomando. «Mira, Ethan», dijo Arthur en voz baja, moviendo su caballo para amenazar un peón. «Cada movimiento que haces en este tablero tiene consecuencias. No puedes pensar solo en capturar la pieza que tienes delante. Tienes que pensar 3, 4, 5 movimientos por adelantado. ¿Qué hará tu oponente? ¿Qué abrirá eso? ¿Qué cerrará?» Ethan asintió, frunciendo el ceño en señal de concentración. «Por ejemplo, si tomo este peón, tu torre podría atrapar a mi reina». «Exactamente», afirmó Arthur. «Ahora, imagina si alguien siempre ignorara esas consecuencias. Si hiciera movimientos precipitados, esperando que alguien más interviniera y protegiera a su reina o reemplazara sus piezas perdidas, cada vez. Eso es lo que Daniel ha estado haciendo. Y Eleanor, por su parte, ha estado moviendo piezas en el tablero sin considerar realmente mi respuesta ni el juego general que todos estamos jugando». En ese momento, el teléfono de Arthur vibró discretamente en la mesita auxiliar. Era Vincent Thorne. Arthur se disculpó y se alejó del tablero para atender la llamada. «Thorne», respondió en voz baja y firme. «Señor Sterling», se oyó la voz de Thorne, eficiente y profesional. «Confirmando todos los preparativos. Mi equipo está en posición discretamente. Toda la documentación está preparada, firmada y certificada. Estamos listos para su señal». «Entendido», respondió Arthur, con una sutil tensión tensándole la mandíbula. «Deberían estar aquí puntualmente a las 4. Confío plenamente en la discreción y eficiencia de su equipo». Se permitió una leve sonrisa sombría. Eleanor y Daniel son, digamos, completamente ajenos a todo. Ethan, aunque parecía concentrado en el tablero de ajedrez, escuchaba. Su rostro joven, un reflejo del de su abuelo, reflejaba una discreta comprensión de la gravedad de la conversación, un silencioso asentimiento de aprobación por el camino que Arthur había elegido. Thorne continuó, describiendo las consecuencias inmediatas. Una vez que Daniel reciba la notificación, tendrá 30 días para responder a la demanda. Espere que su primera llamada sea una solicitud urgente de ayuda, probablemente dirigida a usted, señor Sterling. «Llamará», confirmó Arthur, con voz desprovista de emoción. «Y me negaré. Lo redirigiré, con firmeza, hacia la responsabilidad personal. Esta es su deuda, y la afrontará». «Como era de esperar», respondió Thorne. «Nos pondremos en contacto después del evento». Arthur terminó la llamada y regresó al tablero. Ethan, sin que nadie se lo pidiera, ofreció una contrajugada estratégica que obligó a Arthur a replantearse su ataque. Arthur estudió el tablero, impresionado. «Muy bien, Ethan. Estás pensando con anticipación». Ethan levantó la vista con una pregunta seria en los ojos. «Abuelo, después de mañana, ¿qué pasa con la familia? ¿Con mamá y papá?» Arthur suspiró suavemente, tomando un caballo y dándole vueltas entre los dedos. «Eso, Ethan, depende completamente de ellos, de cómo respondan a estas consecuencias. ¿Aprenderán de ello? ¿Entenderán finalmente el valor de la honestidad y la responsabilidad? ¿O simplemente se enojarán más, se sentirán más con derecho y más resentidos?» Hizo una pausa. «A veces, en ajedrez, hay que sacrificar una pieza, incluso una aparentemente importante, para lograr un final más fuerte. No se salva una torre atrapada si eso significa perder toda la partida». Miró a Ethan con una mirada llena de un amor profundo, aunque sombrío. «El amor verdadero a veces exige tomar decisiones difíciles, Ethan. Decisiones que pueden parecer duras en el momento, pero que, en última instancia, son por su propio bien. Permitir el mal comportamiento, rescatar siempre a alguien, no les ayuda. A la larga, les perjudica, les impide crecer». Ethan reflexionó sobre sus palabras, mientras su joven mente procesaba las complejas capas de emoción y estrategia. «Entonces, ¿esta es una oportunidad para que aprendan, aunque sea difícil?» «Exactamente», confirmó Arthur.
una oportunidad de finalmente asumir la responsabilidad de sus propias vidas y decisiones. Que aprovechen esa oportunidad o la dejen pasar, depende totalmente de ellos. Al final de la tarde, Ethan ayudó a Arthur a ordenar el tablero de ajedrez y a guardar las piezas en su caja forrada de terciopelo. «Buena suerte mañana, abuelo», dijo con un toque de inocencia juvenil en la voz. Arthur sonrió, con una curva agridulce en los labios. «No se trata de suerte, Tommy», corrigió con dulzura, usando el apodo cariñoso que le daba a su nieto. «Se trata de justicia, y a veces la justicia necesita un empujoncito». Más tarde, mientras el silencio envolvía la casa, Arthur se sentó solo en su estudio, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Las luces de la ciudad centelleaban afuera, ajenas al drama personal que estaba a punto de desatarse. Sintió una paz profunda e inquebrantable, la sensación de haber hecho lo correcto, no lo fácil. El mañana lo cambiaría todo, y Arthur Sterling estaba listo para ello. Exactamente a las 4:07 p.m., un elegante sedán negro, casi imperceptible contra la sombra invernal, se detuvo a una cuadra de la casa de Arthur. Arthur, sentado en su sillón favorito cerca de la ventana, observaba al equipo de Thorne con una calma distante. Su teléfono vibró. Un escueto mensaje de Thorne. «En posición, listos cuando ustedes lo estén». Arthur envió un emoji de afirmación como respuesta. Momentos después, la familiar camioneta de lujo de Eleanor entró en la entrada. Arthur los observó mientras salían del vehículo. Eleanor, segura y serena, se dirigió hacia la puerta principal, con un brillo triunfal en los ojos, anticipando ya la capitulación de Arthur. Daniel, sin embargo, se quedó un paso atrás, con los hombros encorvados, su mirada recorriendo nerviosamente la tranquila calle, tal como Arthur había predicho. Parecía un hombre que se dirigía a una trampa, aunque aún no lo sabía. Arthur les permitió esperar un minuto entero, dejando que el aire fresco de diciembre les rozara el rostro, saboreando el instante de aparente victoria que estaba a punto de estallar. Luego, con un movimiento lento y deliberado, abrió la puerta. «Padre», saludó Eleanor con una voz que destilaba una dulzura artificial, una clara señal de que creía tener la sartén por el mango. «¿Listo para ser razonable?» Daniel se removió, evitando la mirada directa de Arthur. Su incomodidad era palpable. Presentía que algo iba muy mal, pero no lograba identificarlo. «Pasen los dos», dijo Arthur con voz tranquila. «Tengo una sorpresa para ustedes». Eleanor, que ya se dirigía a su sitio habitual en el sofá, hizo un gesto de desdén con la mano. «Oh, padre, ahórrenos el teatro. Díganos que ha entrado en razón. Necesitamos ese dinero, y lo necesitamos ya». Daniel, mientras tanto, rondaba cerca de la entrada, con la mano casi instintivamente buscando el pomo de la puerta. «Por favor, Arthur», suplicó Daniel con la voz quebrada por la desesperación. «Solo danos tiempo. Te prometo que te lo devolveré. Encontraré otro inversor». Arthur entrecerró los ojos. «¿Otro inversor, Daniel? ¿O algún otro incauto al que planeas estafar y robarle el dinero que tanto les costó ganar?» Eleanor se irritó. «¿Cómo puedes ser tan terco? Somos tu familia. ¿Por qué no ayudas a tu propia familia?» En ese momento, el inconfundible sonido de las puertas de un coche cerrándose afuera les llamó la atención. Daniel giró la cabeza hacia la ventana. Vio al equipo de Thorne acercándose a la casa, con pasos decididos inconfundibles. Una terrible comprensión lo asaltó. «No, no, no, no», murmuró, desplomándose en el sillón más cercano, con el rostro pálido. Entonces sonó el timbre. No el timbre tentativo de un invitado, sino un timbre firme, oficial e insistente. Arthur se permitió una pequeña sonrisa de complicidad. «Esa», anunció, «sería mi sorpresa». Tras la puerta cerrada, la voz de Vincent Thorne rompió el pesado silencio, nítida y autoritaria. «Daniel Hayes, por fin te encontramos». Arthur abrió la puerta. Vincent Thorne y su socio principal, Michael Stone, estaban en el porche, con el rostro sombrío y documentos legales en la mano de Thorne. Entraron y su presencia dominó la habitación al instante. Thorne se acercó a Daniel, quien pareció encogerse en el sillón. «Señor Hayes, se le notifica una demanda por la suma de $250,000, más intereses devengados y honorarios legales, según los términos de su garantía personal».
Tiene 30 días para responder. Le entregó el grueso paquete de papeles a un tembloroso Daniel. «¡Esto es una trampa!», gritó Daniel, mirando a Arthur con furia, con la traición reflejada en sus ojos. «¡Tú lo hiciste!». Eleanor estalló, con el rostro desencajado por la rabia. «Nos traicionaste, padre. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia hija?». Arthur permaneció en perfecta calma, con la voz firme. «Les enseñé, Eleanor, Daniel, que cada acción tiene consecuencias. Sus acciones los han traído a este momento». Thorne, tras finalizar el servicio, saludó brevemente a Arthur con un gesto de la cabeza. «El proceso legal continuará, señor Hayes. Le recomendamos que consulte con un abogado de inmediato». Eleanor se giró hacia Arthur con la voz temblorosa de furia. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta traición?». «Consideré tu exigencia detenidamente, Eleanor», respondió Arthur con la mirada fija, «y me negué a recompensar la manipulación. Esto empezó en el momento en que trajiste ese sobre a mi cena de Navidad, intentando extorsionarme». Thorne y su compañero se dieron la vuelta para marcharse, con la misión cumplida. Al salir, Daniel, tembloroso y derrotado, miró a Arthur con una voz apenas susurrante. «¿Qué pasa ahora?». «Ahora», dijo Arthur con voz firme pero sin malicia, «afrontarás las consecuencias de tus decisiones». Eleanor y Daniel se quedaron atónitos. Daniel aferraba los documentos legales. La confianza triunfante de Eleanor se hizo añicos. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el eco de los pasos de Thorne que se alejaban. Entonces, Eleanor, con una nueva y cruda nota de reconocimiento en su voz, finalmente preguntó: «¿Qué nos pasa ahora?». Arthur miró a su hija con el corazón dolido pero firme. «Eso, Eleanor, depende enteramente de lo que tú y Daniel decidan aprender de esta experiencia». Meses después, el sol primaveral calentaba un tranquilo café en el centro de Austin. Arthur y Ethan estaban sentados uno frente al otro, disfrutando de su reunión semanal de café. «¿Cómo están mamá y papá?», preguntó Ethan en voz baja, como si temiera perturbar la paz. Arthur dio un sorbo a su café. «Mejor de lo que esperaba, la verdad. Daniel, contra todo pronóstico, encontró trabajo. Está pagando las cuotas a Thorne, aunque lentamente, pero se está acostumbrando a la responsabilidad. Es un comienzo». «¿Y mamá?». «Eleanor sigue enfadada, sobre todo conmigo», admitió Arthur. «Pero hizo una llamada tentativa la semana pasada. Está empezando a comprender el daño que su manipulación causó a nuestra relación. Es un proceso muy lento, pero un proceso al fin y al cabo. ¿Crees que algún día los perdonarás?», preguntó Ethan con mirada seria. «El perdón, Ethan», explicó Arthur, «requiere un cambio genuino, no solo olvido. Es un viaje, no un destino. Si Eleanor puede demostrar años de comportamiento diferente, si realmente puede abrazar la honestidad y la responsabilidad, entonces sí, la voluntad podría cambiar. Pero debe ser real, debe ganarse». Ethan asintió lentamente, saboreando un pastel. «Las acciones importan más que las palabras». «Exactamente», afirmó Arthur. «Permitir su mal comportamiento, rescatarlos, habría estado mal. Enseñarles las consecuencias, por difícil que fuera, era necesario. Creo que hoy son mejores personas porque se enfrentaron a la realidad, porque se vieron obligados a crecer». Ethan miró a su abuelo con profundo respeto en sus jóvenes ojos. Comprendió la integridad de Arthur, el profundo amor que había guiado una decisión tan dolorosa. Arthur sintió una profunda satisfacción, no de victoria, sino de silenciosa resolución. Reflexionó sobre cómo el amor que enseña, el amor que establece límites y exige responsabilidad, en última instancia, forja personas más fuertes, aunque parezca duro en el momento. La justicia, concluyó, a menudo se asemeja al amor cuando uno tiene la valentía de permitir que así sea.